Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos en esta primera mesa de análisis de esta semana con una muy buena noticia, la incorporación, el regreso de nuestra compañera Gabriela Muñoz. Bienvenida a su casa, Gaby. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches y un gusto estar por acá de regreso, Estamos llevándoles muchísima información. muy contentos, de verdad. Bienvenida de nuevo. Gracias, gracias. Aquí estamos de nuevo. Comenzamos de inmediato con la información porque la fiscal Natalia Rojas, considerada testigo clave en el juicio por presunto tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde de San José Johnny Araya y también el exfiscal Berenice o la exfiscal Berenice Smith, inició hoy con su declaración ante el Tribunal Penal de Hacienda. Así es, y esta se extenderá justamente hasta este martes. La fiscal Rojas había rendido testimonio en el juicio celebrado en 2021 cuando relató haber recibido presiones de Gamboa y Smith para borrar el nombre de Araya en una causa judicial de 2016, justo antes de las elecciones municipales de ese año. Según la fiscalía, esa maniobra habría permitido a Araya presentarse públicamente como libre de procesos judiciales, lo que pudo presentar una ventaja indebida en las urnas, donde resultó reelegido como alcalde. Usted mencionó dentro de su declaración que durante su gestión, cuando coincidió con don Celso, en una de las fiscalías era la Fiscalía de Fraudes, y en esa circunstancia él era su coordinador, ¿es correcto? Sí, él era mi jefe, sí señora. Para ese momento, si usted tenía alguna duda, ¿a quién recurría usted? Al licenciado Celso Gamboa. Respetando el principio jerárquico. ¿Usted recuerda, doña Natalia, cuando usted nos dijo tramitando un caso contra don Oscar Arias y otros casos de interés importante? Si cuando don Celso estaba fuera del Ministerio Público, ¿en algún momento usted se reunió con él? No, señora. Este lunes el Tribunal Penal de Hacienda también resolvió una recusación presentada por la defensa de los imputados, quienes pedían separar a 3 jueces del proceso al leer una sentencia de segunda instancia relacionada con el caso. La solicitud fue rechazada por los jueces Iván Sánchez, Danicio Fernández y Erika Calvo, quienes determinaron que no se vulneró el principio de objetividad, ya que los jueces cuestionados estaban en su derecho por consultar una resolución para preparar el debate. El juicio se celebra en los tribunales de Goicoechea y se esperaba que concluyera este mismo viernes, sin embargo podría extenderse. Y esta mañana oficiales de los distintos cuerpos policiales destacados en la Operación Soberanía lograron otro golpe al narcotráfico al decomisar 500 paquetes de cocaína en la terminal de contenedores de Moín, en Limón. El cargamento se encontraba oculto dentro de cajas de banano, dentro de un contenedor en tránsito proveniente de Colombia, cuyo destino final era un puerto en Alemania. El buque hizo una parada en Costa Rica únicamente para cargar nuevos contenedores. Sin embargo, la coordinación entre cuerpos policiales y el uso de tecnología como escáneres de carga permitió detectar irregularidades en uno de los contenedores que fue intervenido inmediatamente. Con esta nueva incautación, la Operación Soberanía contabiliza cerca de 14.382 kilos de cocaína decomisados desde el 13 de julio del 2023. Los oficiales destacados en la terminal de contenedores de Moín logran identificar un cargamento que estaba de paso por Costa Rica. Es decir, este es un buque que viene saliendo de Colombia, pasa al puerto de Moín en Costa Rica y tiene como destino final Alemania. Nuestros oficiales logran ubicar dentro del buque un contenedor que en su interior tenía cajas de banano. Dentro de las cajas de banano se logran ubicar 500 paquetes de cocaína. Es importante destacar que este buque procede de Colombia, el contenedor salió de Colombia, nunca estuvo en Costa Rica, pero sí hizo una pausa en el país para cargar más contenedores. Es gracias al apoyo del escáner que logramos ubicar estos 500 paquetes mezclados en las cajas de fruta, específicamente banano, y que tenían como destino final Alemania. Un hombre de apellidos Vindas Aguilar, quien fungió como vicealcalde de Golfito, fue enviado a prisión preventiva por 3 meses como sospechoso del delito de tráfico internacional de drogas, según confirmó el Ministerio Público. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José la tarde del domingo, luego de que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada solicitara la detención provisional mientras se desarrollan las investigaciones.
Vindas Aguilar fue detenido en Romoser, San José, como parte de un operativo conjunto entre la Policía de Control de Drogas, la PCD, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, la DIAC, y la Unidad Especial de Apoyo UEA, con el respaldo de la DEA de los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, Vindas viajaba en un vehículo blanco cuando fue interceptado. Tras una inspección, se hallaron 37 kilos de cocaína distribuidos en compartimentos secretos ubicados debajo de los asientos delanteros del automotor. Junto a él fueron detenidos otros 2 hombres de apellidos Posada, de nacionalidad salvadoreña, y Sandoval, también costarricense. Las autoridades sospechan que la droga tenía como destino los Estados Unidos. Logramos intervenir 2 vehículos, uno cercano a un centro comercial ubicado en Romoser y el otro en Sabana Sur. Como producto de estas acciones se logró el decomiso de 38 kilos de cocaína, la detención de 3 personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña. La droga se encontraba en uno de los 2 vehículos que fueron intervenidos en un compartimento oculto. Estaba destinada para ser enviado hacia los Estados Unidos. Y una situación que preocupa: la violencia empuja cada vez más a muchos ciudadanos a portar armas en Costa Rica. De hecho, la información es tan preocupante que las solicitudes de portación se dispararon por la criminalidad. Hasta 160 trámites se reciben por día. Una mujer disparó en contra de un asaltante este lunes en el puro centro de San José, mientras que un conductor de plataformas mató a un asaltante la semana anterior. Como decimos, los ticos no están aguantando nada y optaron por defenderse. Sí, en esta época post-pandemia hemos visto como ha habido un incremento en el interés de las personas por hacer conciencia y tomar esa conciencia sobre su seguridad, y de que no podemos depender 100% de que haya un policía cerca para responder ante una emergencia, más en tiempos tan violentos como los que vivimos hoy en día. Incidentes que se dan en un contexto donde el país registra un notable crecimiento en los permisos de portación. Solo entre el año 2023 y el año 2024 se tramitaron más de 25,000 nuevos permisos para personas físicas, lo que representa una medida de casi 28 por día. En 2024 ingresaron al país más de 6,800 armas, muchas destinadas a civiles. El inventario nacional de armas inscritas supera las 217,000 unidades, aunque apenas 18,000 personas físicas tienen un permiso vigente de portación. Hemos visto como pre-2019 se comercializaban alrededor de 10 a 12 armas por mes. Pasando la pandemia, iniciando el año 2020-21, ahora se comercializan unas 17 a 20 armas mensualmente. Los estratos sociales y profesiones son de todo arraigo. Hay ingenieros, médicos, profesionales liberales, hombres, mujeres, personas jóvenes. La inseguridad, donde muchos jóvenes son contratados como gatilleros, obligaron a la población a armarse. Este mercado interno que se da en la venta de drogas, vamos a ver, el riesgo que hay, tomando el riesgo como la posibilidad de que algo ocurra, es que esto es lo que está produciendo los roces, las fricciones entre grupos, entre mercados y entre bandas. La aportación de armas es legal en Costa Rica, pero no deja de ser un tema polémico. El derecho a la defensa propia está consagrada por la ley, pero con él vienen enormes responsabilidades, y un país donde la violencia va en aumento, cada vez más ciudadanos prefieren tener un arma cerca por si acaso. Y en más acciones policiales, este lunes la Policía Profesional de Migración llevó a cabo un operativo preventivo en diferentes puntos del gran área metropolitana. Durante las acciones realizadas se detectaron a 3 niños que estaban vendiendo confites en la vía pública y que estaban solos. Ante esta situación, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente y lograron localizar a la madre de los menores. Los niños quedaron a las órdenes del Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, entidad encargada de velar por su protección y bienestar. Este tipo de operativos buscan prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad y protección de la niñez en nuestro país. El día de hoy nos encontramos en el Parque Central como parte de los operativos preventivos de atención a personas migrantes en condición irregular. La Policía Profesional de Migración se encuentra en ese momento acá en el Parque Central. Estamos desplazándonos por Calle Morenos hacia Pavas y Sabana
posteriormente Atillo. La idea de estos procesos es determinar a la población migrante irregular y tomar acciones preventivas para dar apoyo en esta situación. Importante mencionar que abordamos un caso de 3 personas menores de edad a los cuales los padres los utilizan para vender confites y chicles en San José. Estamos en el momento de operación y vinculación con el Patronato Nacional de la Infancia para que asuma esta situación que pone en riesgo la integridad de las personas menores de edad. Puntos blindados, vigilancia y venta 24/7, así es como operan los búnkeres narco en barrios capitalinos donde los narcos cobran hasta 500 colones por hora para consumir en el lugar. Durante el más reciente operativo en San José se descubrieron familias enteras en estos lugares viviendo junto con animales como cerdos. Un operativo policial reciente develó la existencia de uno de los denominados búnkeres narco en Atillo, San José, donde las estructuras clandestinas utilizadas para la venta y consumo de drogas que operan en casas usadas previamente, utilizadas como hogares familiares. En estos se encontraron animales como cerdos, quienes eran alimentados en medio del consumo de droga. El día de ayer, la Policía Municipal de San José inicia con el operativo Búnker en el Cantón Central. Estamos en este momento en el sector del Pochote destruyendo y desarticulando 2 búnkeres grandes que se encuentran en uno de los parques, los cuales son utilizados para venta y consumo de drogas. La Policía Municipal intervino con maquinaria e involucró a cerca de 60 agentes para desmantelar completamente el sitio. Las ganancias de estos búnkers son millonarias. El director del OIJ, Randall Zúñiga, reportó que algunos generan ingresos entre 1 millón hasta 15 millones de colones en casos excepcionales. Los hallazgos muestran que estos búnkeres no son simplemente puntos de droga, integran complejas redes con gerentes, distribuidores y operaciones casi empresariales. Un caso documentado mostró el uso de menores, incluso de 10 años, para la venta de droga dentro de estas estructuras. En los búnkeres se identificaron familias enteras, quienes poco a poco se transformaban en adictos. La Policía Municipal, conforme los días, va a seguir atendiendo las diferentes denuncias en los diferentes lugares públicos donde se procederá con la destrucción de los búnkeres. Mientras las autoridades redoblan los esfuerzos, la esperanza de una ciudad libre de estos enclaves persiste, aunque el peligro sigue al acecho, siempre oculto tras las paredes que nadie quiere ver. Y una madre quien viajaba junto a su hijo en el autobús accidentado en Tárcoles narra esos momentos de angustia. Según las autoridades, la unidad no cuenta con los permisos para viajes especiales. Cristian Fallas nos informa en vivo desde el Pacífico Central. Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Estamos acá en Quebrada Ganado, en el cantón de Garavito, porque la mayor parte de quienes viajaban en ese autobús que se accidentó el día de ayer, acá muy cerca, viven acá en esta comunidad. Eran pequeños que iban con profesores de la escuela de fútbol y también con algunos padres de familia, quienes contaron, una de ellas, una de las mamás, precisamente cómo fueron esos momentos donde previo a esta colisión mortal en ese sector de esta vía principal ya habían colisionado algunos vehículos. Ellos regresaban de una actividad deportiva. Doña Mariela Beteta aún no sale del asombro por esos minutos que se le hicieron eternos cuando regresaba de un campeonato de fútbol en Parrita. Su hijo y al menos 20 más de esta comunidad de Quebrada Ganado están en la escuela de fútbol. Al perder lo que es los frenos, nos fuimos de viaje de una vez al guindo. Ya nosotros de frente nos encontramos un camión pesado. Impactamos 6 veces a los carros que estaban en línea en la mano derecha, ¿verdad? Había mucha presa. La verdad que el conductor la pulsó para poder que no fuera el desastre peor, pero no, ya a la vuelta ya no se pudo hacer nada. Al menos 6 vehículos fueron colisionados por el autobús previo a chocar de frente con un todoterreno que circulaba en sentido contrario sobre la ruta costanera en el sector entre Villacaletas y Tárcoles. La víctima mortal era hijo de la vicealcaldesa de Garavito, doña Marisol Solano. En el ayuntamiento, la bandera de Costa Rica a media asta y el distintivo lazo negro. Fue un desperfecto mecánico del bus, pero sí, ciertamente esa curva nos ha dado algún tipo de problema, creo con más exceso de velocidad que otra cosa. Ya con pues es el tercer evento bastante grave en los últimos 18 años, ¿verdad? Un año antes
en el 2024, agosto precisamente, pues había un accidente ahí que se nos llevó a 2 personas y hoy pues ocurre lo de ayer que bueno, hay que darle gracias a Dios porque sucedió y que sucedió así porque en el bus iban más de 30 niños, así que estoy seguro que Dios siempre pone ángeles en el camino al valor que sea, pero realmente al beneficio de muchas familias. El OIJ recolectó más evidencias de la múltiple colisión. Exactamente en la curva se levantan 3 cruces en memoria de otras víctimas mortales del año 2006 y del 20 de agosto de 2024, es decir, hace menos de un año. Es importante aclarar que la unidad involucrada no se encuentra registrada como transporte público, ya que porta placas particulares, lo cual indica que no está autorizada ni regulada por el Consejo de Transporte Público para brindar servicio remunerado de transporte de personas. El autobús tuvo en el pasado un permiso de transporte especial, sin embargo dicho permiso caducó en el año 2022 debido al vencimiento de la vida útil permitida y el entonces propietario realizó un cambio de unidad, lo que derivó en que actualmente el autobús cuente con una placa de uso particular. Según el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, además del fallecido, hubo 6 heridos trasladados a centros médicos y 35 personas más quienes no requirieron atención médica más allá del susto de sus vidas. En este momento todavía hay familias a quienes están rezando por sus seres queridos, quienes fueron trasladados en condición crítica hasta el hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas, traslados por parte de la Cruz Roja, como es usual, de un gran despliegue por parte de los cuerpos de rescate, tanto la Benemérita como también el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes definitivamente una vez más se emplearon a fondo para poder rescatar lo antes posible a estas personas heridas de gravedad para ser trasladados a los centros médicos y recibir la atención correspondiente. Definitivamente sobre la ruta entre Orotina y Jacó ocurrió una tragedia, sí, pero también un milagro. Los cuerpos de rescate se emplearon a fondo una vez más para trasladar lo antes posible a los 6 heridos tras la múltiple colisión. Preliminarmente, el autobús con más de 20 niños a bordo se quedó sin frenos en una curva. Dichos pacientes fueron abordados por el equipo multidisciplinario, atendidos de forma protocolaria. Se mantienen la mayoría de ellos estables en este nosocomio bajo vigilancia y uno de esos pacientes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el día de ayer. En este momento está bajo vigilancia estricta en la unidad de terapia intensiva. Las autoridades intervinientes se recaban pruebas para aclarar el hecho ocurrido este domingo 3 de agosto. A nivel penal podría llegar incluso a ventilarse en estados judiciales. Lamentablemente la conducción en este país ha tenido resultados fatales en los últimos días y en el caso en particular el Ministerio Público va a iniciar una investigación analizando las posibles siguientes hipótesis. 1, que existe un homicidio culposo y también varios delitos de lesiones culposas. El artículo 117 del Código Penal regula lo que es el delito de homicidio culposo, que tiene una pena que puede ser desde 6 meses hasta 10 años, dependiendo de las circunstancias del hecho en particular, y el delito de lesiones culposas puede tener una pena hasta de 1 año de prisión. Dependiendo de la cantidad de víctimas, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 y más delitos de lesiones culposas, todos acumulados en concurso ideal. Traducido al español, cuando una persona en un mismo acto violenta varios tipos penales, todos esos se suman y podría eventualmente la pena ser mayor. La unidad de transporte, al parecer, salió de Parrita, de una actividad deportiva, y minutos después sobrevino la tragedia. Parte de los datos que deben ser confirmados o bien descartados por las distintas autoridades intervinientes. Esta es la información que tenemos acá desde el Pacífico Central de nuestro país. En su momento le escribimos a doña Marisol, quien es la vicealcaldesa acá de Garavito, para que pudiera conversar con nosotros. Evidentemente están pasando momentos muy duros, muy difíciles, por ende también respetamos ese espacio, no pudo ver ni siquiera nuestro mensaje. Y también el señor padre de este joven fallecido, quien viajaba desde los Estados Unidos el día de hoy, don Roberto, muy conocido aquí en la zona, y vamos a darle seguimiento sobre este accidente. En cuenta del conductor del autobús, consultamos al OIJ y en su momento no fue detenido por este accidente. Sin embargo, sigue todavía la investigación para aclarar exactamente qué fue lo que ocurrió en este milagro y tragedia acá
en esta ruta costanera. Un momento de la información que les tenemos acá, el informe de Cristian Falla Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian, por este reporte desde la zona de Garavito. Cambiamos de tema porque este fin de semana se registró un doble rescate. Precisamente nos quedamos ahí cerquita en el Pacífico, donde 2 bañistas casi pierden la vida. Afortunadamente, socorristas y surfistas actuaron con rapidez en Jacó y Esterillos. Ese fue el momento cuando personal de guardavidas de Playa Jacó atendió este domingo a un bañista que, tras ser arrastrado por una corriente fuerte, agotó sus fuerzas y casi se ahoga. Mientras que en Playa Esterillos, un grupo de surfistas fue protagonista de un acto de solidaridad al rescatar a otro bañista en peligro. Este fin de semana se logró salvar un menor de edad en el sector de Crocs, en Playa Jacó. Un menor de 15 años fue arrastrado por una corriente. Los guardavidas pudieron intervenir y poder ayudarlo. En Esterillos entró una información de unos surfistas, Anthony Segura, Michael Torres y Oscar, quienes son surfistas locales que en ese momento estaban en ese punto y pudieron salvar a un menor de edad que fue arrastrado por una corriente. Esto sucede prácticamente todos los días. Como pueden ver, ahorita estoy en la playa y nosotros permanecemos aquí los 365 días al año. Quiero hacer énfasis en este tema de salvamento. En mis redes sociales lo vengo anunciando, vengo pidiéndole a muchas organizaciones y de salvamento que se unan. Costa Rica tiene que abrir los ojos. Las municipalidades de zonas costeras tienen el deber de cuidar la zona pública. Los acelerados cambios en el clima, las corrientes imprevisibles y cabezas de agua repentinas se mantienen como los principales responsables de incidentes mortales, especialmente en ríos y playas. Según datos de la Cruz Roja, al 2025 ya van 69 personas fallecidas por accidentes acuáticos, con un aumento del 14% respecto al año anterior y casi 3 rescates diarios en playas durante lo que va del año. Un voraz incendio consumió cerca del 90% de una vivienda ubicada en el sector de Gamonales de Ciudad Quesada, esto en el cantón de San Carlos esta tarde. La emergencia fue reportada a eso de las 12:45, lo que motivó una rápida respuesta de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Quesada y también Aguasarcas. Según el reporte preliminar, la estructura afectada tenía un área de aproximadamente 100 metros cuadrados y fue consumida casi en su totalidad. Además de los daños a esta casa, el fuego también arrasó con 2 vehículos que estaban estacionados en la cochera. No se reportaron personas heridas, afortunadamente, a pesar de la magnitud del siniestro, según informó Bomberos. Los oficiales trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras estructuras cercanas. Las autoridades se encuentran investigando las causas que provocaron el fuego y por ahora no se descarta ninguna hipótesis. Bueno, el día de hoy fuimos alertados a través del 911 de un incendio acá en el sector de Ciudad Quesada, San Carlos, propiamente en el sector de Gamonales. Se despacha con 2 unidades, una de Ciudad Quesada y una de Aguasarcas. Al llegar la primera unidad, efectivamente tenemos fuego activo en una casa de aproximadamente 100-150 metros cuadrados con fuego y con posibilidades de propagación hacia algunas viviendas que están cercanas. Se inicia el control del fuego y poderlo controlar en pocos minutos. Daños lamentablemente en gran parte de la estructura y en 2 vehículos que se encontraban en la cochera. Gracias a Dios no hay personas afectadas ni fallecidas en el lugar. Y del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha que promueve la importancia de este acto natural como una herramienta vital para el desarrollo y la salud de los recién nacidos. Este año el mensaje va más allá. La lactancia no define a una madre y cada maternidad merece respeto, acompañamiento y decisiones libres de culpa. Que todo lo que sucede alrededor esté enfocado en apoyar a ese binomio, a esa mamá con ese bebé que están en ese proceso, iniciando la lactancia materna o durante el proceso de lactancia materna en esos primeros años. Entonces toda la gente que la rodea tiene que apoyar ese proceso. También queremos que nos apoyen cuando empezamos a trabajar, porque es cuando nos separamos de nuestros bebés pequeñitos y no logramos la lactancia materna exclusiva, como es recomendado los primeros 6 meses de vida. Y en Costa Rica los números son muy bajos, ¿verdad? Solo 27
0.5% de los niños en este país reciben lactancia exclusiva los primeros 6 meses. En Costa Rica, además de promover la lactancia, también es posible donar leche materna en bancos oficiales del país para ayudar a bebés hospitalizados o en situación vulnerable. La donación de leche es como la donación de sangre. Siempre, todo el año estamos necesitando leche humana en los bancos de leche de Costa Rica. Hay 3 bancos en Costa Rica de leche humana y varios centros de centinelas de recolección de leche en diferentes partes periféricas que llevan esa leche a esos bancos. Las mujeres que tienen una producción abundante de leche y están amamantando a sus bebés de forma exclusiva y además de eso les sobra leche, podrían convertirse en donadoras de leche. Conmemorando esta semana, el Hospital Max Terán Valls recibió la certificación como Hospital Amigo del Niño, la Niña y la Madre. Y nos vinimos aquí al Hospital Max Terán del Quepos porque hoy se celebra también la designación de este hospital como Hospital Amigo del Niño, la Niña y la Madre. Una designación que da la UNICEF y la OMS a hospitales que promueven y protegen la lactancia materna. Se garantiza que el personal de salud que trabaja acá tiene la capacitación y las destrezas para ayudar a las madres a iniciar el proceso de lactancia materna. Y con ellos celebramos este gran galardón. Si usted desea ser donante o conoce a una mamá que desee donar leche materna, puede informarse a través del sitio donandoleche.org. Y aunque bien, es lunes de política y por eso seguimos tocando las puertas de las casas de los aspirantes a la presidencia de la República. Hoy Gustavo Castro visita la residencia de José Aguilar del partido Avanza. Buenas noches, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, ubicados en la provincia de San José, esta es la puerta de la casa del señor José Aguilar, aspirante a la presidencia por un partido nuevo, en este caso por el partido Avanza. Vamos a tocar porque la intención es conversar, llegar a la casa de los candidatos. Don José y mis amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, pasen adelante. Nos reciben, yo le iba a decir 3 perritos, pero en realidad son 3 perrotes. Cuéntame sobre ellos un poquito. Venga, este es el papá, este se llama Zen. Y es el más tímido. Esta es Maple, okay. Y esa es la hija, que es Duna. Venga, Duna. Es toda la familia, entonces. Exactamente. Yo creo que ellos más bien piensan que yo vivo en la casa de ellos. Es al revés. Que me dejan estar aquí con ellos. Don José, usted es bastante alto, no lo conocía personalmente, pero veo que... ¿Cuánto mide? Mido 1,91. Así soy bastante grandote. Así es. Pasen adelante, por favor. Así es, ya los vamos a invitar, pero antes de avanzar hacia la parte interna de esta residencia, vamos a conocer un poquito más de quién es José Aguilar y más adelante conversaremos sobre sus aspiraciones. José Miguel Aguilar Berrocal nació el 1 de septiembre de 1978, hijo de José Miguel Aguilar Brenes y Rocío Berrocal Domínguez. Es psicólogo y político. Fue candidato a vicepresidente de la República con el Partido Liberal Progresista y ahora es aspirante a la presidencia por el partido Avanza. El 23 de febrero de 2024 se casó con Joana Carolina Bukele, prima del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Ahora sí estamos en la mesa del candidato José Miguel Aguilar. Acá probablemente desayuna. Además, a nuestra espalda hay una vista espectacular de noche, como ustedes lo pueden apreciar, y probablemente también habrá amaneceres espectaculares. Él es hijo de José Miguel Aguilar Brenes y de la señora Rocío Berrocal Domínguez. Nació el 1 de septiembre de 1978, lo cual nos dice que tiene 46 años de edad. Es un candidato relativamente joven y para quienes somos cuarentones, diríamos que bastante joven. Señor Aguilar, gracias por recibirnos y quisiera conocer de sus propias palabras cómo es su vida en casa, más allá del tema de las entrevistas en radio, en televisión, de las reuniones políticas. ¿Cómo es su vida acá? Bueno, primero que todo es un gusto para mí recibirlos y un saludo para toda su audiencia. Ojalá que todos estén muy bien en casa viendo el programa y bienvenidos también a este hogar. Bueno, primero que todo siempre doy gracias a Dios que me permite tener una casa y esta tiene una historia muy linda. Mis amigos y la gente conocida saben cuánto le agradezco al Señor por haberme dado este lugar que me gusta tanto y que me siento tan feliz. Aquí estoy viviendo desde finales del 2019, así que la estrené en la pandemia
y es un lugar bonito, rodeado de naturaleza, con los perritos y he sido muy feliz. Siempre amanezco en esta mesita, me tomo mi cafecito, el desayuno, un cafecito, un par de tostadas y bueno, yo soy creyente, entonces tengo una esquina por ahí en donde me siento a hacer una oración y mentalizarme para el día, para salir con fuerzas, con buenas energías. Casi siempre me toca estar en reuniones, giras y no paso mucho tiempo aquí en casa como querría, porque me encanta y aquí me siento en mucha paz. Tengo aquí, ahora podemos ir a que conozcan mi trinchera. Ahora vamos a ir. Sí, ahí tengo mi oficina en donde me siento, me concentro, trabajo un montón y a veces, de vez en cuando ya estoy saturado de tantas cosas, bajo con los perritos y me voy ahí al jardín, al zacate, a caminar un poquillo descalzo, que dicen que eso da muy buena energía. Tiene que ser sincero, con sus perritos no, con sus perrotes. Sí, aquí están, vengan peludos, vengan. Por ahí andan. Eso, aquí están, tengo 3 perros que amo, son parte fundamental de mi vida, me alegran la vida, me acompañan. Los fines de semana, bueno, ya ahora casi no puedo, pero antes me escapaba y me levantaba tempranito los domingos y nos íbamos a caminar a la montaña 2 horas, 3 horas, ahí a pasar entre los ríos y tal, y iban felices. Disfruto mucho de la naturaleza realmente. Yo crecí en Guanacaste, en una finca ganadera, crecí entre los ríos, arreando ganado y iba mucho también a la playa, en un Guanacaste que era muy diferente, el Guanacaste de los 80s. Entonces allá teníamos una casa en Tamarindo y lo que era como una pequeña villa casi de pescadores. Estaban un par de hotelitos, un par de barcitos y no había mucho más que eso. Y ahora, gracias a Dios, estoy en un lugar rodeado de bosque, de naturaleza y es algo que disfruto profundamente. Encuentro similitudes entre usted y yo. Ambos somos cuarentones y ambos nos dijimos sí el año pasado. Usted se casó el año pasado, yo también. Usted tiene un poquito más de un año. ¿Cómo ha sido esa aventura de pasar de la soltería a ser ahora un hombre, un señor casado? Bueno, hay que darle gracias a Dios también por esa oportunidad. Tiene un montón de cosas muy bonitas, la compañía, la cotidianidad, los pequeños detalles de la vida diaria. Yo toda mi vida he sido una persona súper enfocada. Antes hacía mucho ejercicio, me gustaba boxear, surfear y era súper determinado en eso, casi militar. ¿Y cómo le iba en el boxeo? Bueno, fíjate que me iba bien. Entrenaba en un gimnasio de unos amigos en Curridabat. Mejor dar que recibir. Sí, exactamente. En Ringside se llamaba, con Pipa y Rigo, que si están viendo, pues les mando un saludo. Hice dos peleas y gané por nocaut, las 2, así que me fue bien y era un deporte que me encantaba. ¿Y así espera ganar en febrero? Espero ganar en febrero también. No me gusta tanto la violencia, ahora me gusta ser una persona más conciliador y de ganar con ideas y con unidad y no con violencia, pero con la violencia, eso sí, a la corrupción, al narcotráfico, a la ignorancia, a la pobreza, eso sí los queremos noquear absolutamente. Y entonces lo que te decía es que toda mi vida trabajaba súper fuertemente, he tenido siempre proyectos muy apasionantes con juventud, comunidades, empleo, tecnología, y me levantaba, trabajaba como una mula todo el día, hacía un poquito de ejercicio y quedé dormido. Ahora tienes que compartir y balancear un poco más el camino. Su esposa es la señora Joana Bukele y lógicamente a todos nos llama mucho la atención ese apellido. Es prima del señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ¿Cómo es eso? ¿Le sorprendió a usted cuando supo el apellido, cuando se conocieron? Bueno, te voy a contar, nosotros nos conocimos en un espacio muy bonito, espiritual. Estábamos haciendo estudios de las escrituras, de la Biblia. Somos creyentes los dos y ahí empezamos a hablar y a conocernos y fue en ese contexto que no tenía nada que ver ni con política, ni con nada. Fue ambos en un camino muy personal, muy íntimo de nuestra fe. Y a raíz de eso empezamos a desarrollar una relación y nos fuimos conociendo hasta que al final tomamos la decisión. Ahora, obviamente, porque don Nayib es una figura muy notoria. ¿Lo conoce personalmente? Sí, hemos convivido en algunas actividades familiares. ¿Quién es más alto, usted o...? Yo soy mucho más alto. Ah, ok. Sí, yo soy muchísimo más alto que don Nayib. No es que tengamos una relación cercana, no quiero dar la falsa impresión de eso, pero hay una relación cordial, familiar, es una persona muy educada. Sí podría tomar el teléfono y conversar un momento con él. Eventualmente, claro que uno podría hacer consultas, si es una persona muy amable, educada, pues es una persona muy cortés, pero es un mandatario y obviamente lo trato con el mayor respeto y así ha sido. Ha habido una relación, digamos, de cordialidad y de amabilidad, pero más allá de eso no hay.
tiene grandes méritos, ha logrado cosas increíbles en El Salvador. Hay gente que también le tiene cuestionamientos, como todo, ¿verdad? Nadie va a quedar bien con todos. Yo creo que en eso nosotros podemos ser sabios de saber las cosas buenas que han hecho las personas, cómo puedes aprender con respeto, con admiración, ¿por qué no? Y las cosas que hay que ajustar, que tal vez no se adaptan al país, pues obviamente hacerlos para Costa Rica, pero sin duda tiene grandes logros y vale la pena aprender de las gentes que han hecho cosas positivas, sobre todo alguien que resolvió un problema de ese calibre, que era, muy, muy impresionante. Nadie hubiera creído, pienso yo, que lo iban a resolver. Y como te decía, sí, hay que tener el discernimiento para ajustar lo que le calce al modelo costarricense, eso sí. Otro, tal vez, situación en común es que usted tiene ahora, gracias a su señora esposa, tiene, no sé si llamarlas 2 hijastras o 2 hijas afectivas, porque yo tengo una hijastra que para mí es mi hija afectiva. ¿Cómo es convertirse también en responsable por 2 niñas? Bueno, es un gran reto. Primero que todo, ellas tienen su padre, que es un gran hombre, una persona muy responsable, es un muy buen papá, y eso siempre me gusta dar el honor que merece, porque es muy, muy valioso decirlo. Pero son 2 buenas niñas, una de 18, otra de 12 añitos ya, que se está haciendo grande, dulces, inteligentes. En otro tema, yo siempre he dicho, como persona, como periodista, que la psicología está en todo, porque tocamos un tema económico y yo consulto a un psicólogo porque muchas veces son los impulsos los que nos llevan a comprar esto o aquello. Hablamos de la seguridad nacional y también hay que entender el fenómeno psicológico de qué está pasando, por ejemplo, con las bases, con los jóvenes. Y le pregunto, porque usted es psicólogo de profesión, ¿cómo analiza que está la salud mental del costarricense a grandes rasgos? Qué bonita entrevista, me parece, es muy inusual y me parece que haces un gran trabajo para profundizar en los temas, así que te lo agradezco. Muchas gracias. Ven, estás dando en el clavo. A veces se cree que las acciones del mundo y de la economía son racionales y no es así. Hay todo un proceso emocional y subjetivo que determina de manera dramática lo que sucede. Entonces, si bien nos va a tocar tener que hacer frente a una crisis de seguridad que va a implicar una estrategia de choque y tener que hacer cosas muy fuertes, como a los gatilleros perseguirlos y encarcelarlos, eso te tiene que hacer necesariamente preguntar, ¿este efecto de cuál causa de raíz se deriva? Y diste en el clavo, la causa de raíz es un hogar deshecho, una comunidad en donde a ese muchacho nadie le hizo sentir pertenencia, arraigo, no pudo desarrollar un proyecto de vida, una identidad sana. Y muchas veces, cuando vos ves los patrones, y hay muchos estudios antropológicos, sobre todo las pandillas en América Central, recuerdo uno que me pasó una señora que admiro mucho, doña Roxana Víquez, en ese momento lo venía trayendo de Demoscopía, era de Tegucigalpa, un estudio en donde demostraban que los jóvenes que habían terminado metiéndose en las maras y siendo asesinos, eran jóvenes que tenían la ausencia de una figura masculina sana y habían sido víctimas de violencia en sus edades primarias. Lo prometido es deuda y nos queda un espacio por visitar dentro de esta vivienda que amablemente esta noche el candidato José Aguilar nos ha abierto las puertas para que ustedes conozcan un poco más de la intimidad de la vivienda, de cómo es más allá de las entrevistas típicas de política, más allá del trabajo y otras cosas. Pero antes de ir a esa última etapa, vamos a conocer un poquito más sobre el partido Avanza. Esta es la bandera del partido Avanza, debutante en el escenario político costarricense. El presidente del Comité Ejecutivo Superior es el aspirante presidencial José Aguilar. La secretaria general es Mauren Aguilar y el tesorero es Luis Diego Madrigal. Ya ustedes conocen la dinámica, siempre les pido a los candidatos que por favor me inviten a un rinconcito de su casa que sea especial por algo. El señor José Aguilar, candidato del partido Avanza, me trajo a esta oficinita y quiero que me cuente por qué es especial para usted. Bueno, este es un lugar muy mágico para mí porque aquí se me han ocurrido varios proyectos muy bonitos que he podido hacer. Aquí se me ocurrió hacer el de Reactivemos la Esperanza. Estaba sentado aquí en mi escritorio, me acuerdo, era un miércoles tarde en la noche. Señor Aguilar, muchas gracias por recibirnos esta noche. Gracias a ustedes. Ha sido un honor. Y muchas gracias a ustedes también en sus casas por acompañarnos a ingresar a la casa de otro de los candidatos presidenciales. Recordemos que las elecciones son el 1 de febrero próximo. Volvemos al estudio de Mesa de Análisis con más información.
Paramos unos segundos en este bloque de información política usual de los lunes, Gabriela, para dar información de último momento que nos llega del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también del Consejo Nacional de Vialidad. Así es que se cierra la ruta 32 de manera preventiva, esto debido a la saturación de los suelos y fuertes lluvias que se han presentado desde hace bastantes horas. Permanece entonces cerrada en este momento la ruta 32. Recientemente lo informó en sus redes sociales y también por medio de su oficina de prensa. Ambas entidades, el personal del MOP precisamente y de CONAVI, evaluarán la ruta hasta mañana martes. Eso quiere decir que toda la noche permanecerá cerrada esta vía principal entre San José y la zona de Limón, y en caso de no requerir ninguna labor de limpieza de material, se procedería con su apertura. Así que la información de último momento, Gabriela, invitamos a nuestros televidentes a seguir las diferentes plataformas de Grupo Extra y por supuesto también Extra Radio desde las 5 de la mañana con la información de nuestros compañeros desde Buena Mañana, precisamente, que les pueden estar actualizando. Así es, porque no hay una hora todavía prevista, sino que se depende de esta evaluación técnica que hagan las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI para determinar a qué hora podrá regresar el paso por esa zona. Prevención por ahora, totalmente cerrada la ruta 32. Ahora sí, volvemos al ámbito político, Gabriela. Así es, seguimos con más información porque el candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, se desmarcó de las figuras verdiblancas Antonio Álvarez, Johnny Araya, José María Figueres e incluso de los hermanos Arias. Figuras históricas y de peso dentro de la agrupación verdiblanca, sin duda alguna. Además, Ramos afirma que en San Ramón hubo lo que él mismo llamó una especie de sabotaje con la Asamblea Cantonal. Un acto de sabotaje. Es un acto muy particular que tiene que ver con un esfuerzo en un solo cantón. El candidato verdiblanco Álvaro Ramos se refirió este lunes a la situación que enfrenta la agrupación política que representa en San Ramón de Alajuela, donde hubo 7 intentos por llevar a cabo la asamblea provincial. Ramos habló en primera instancia sobre 2 personalidades ligadas a Liberación Nacional. Don Antonio Álvarez de Santi, que envía una carta en la que evidencia su profundo desconocimiento de cómo se ha gestionado esta campaña. Es el señor Roberto Thompson Chacón, actual alcalde de Alajuela. Da a entender que esta campaña no ha sabido resolver el tema de San Ramón y no ha querido resolver. Insistió en que tiene canales abiertos para negociar con los ramonenses. Este candidato de Liberación Nacional siempre ha estado en disposición a dialogar con ustedes. Los invito a una reunión sin intermediarios a todos ustedes para que conversemos de cómo resolver la Asamblea Cantonal de San Ramón. Es un tema donde el señor Ramos está tratando de mostrar su liderazgo, de mostrar que tiene una convicción con una serie de principios, con una serie de planteamientos que van ligados a lo que él denomina la renovación de la estructura. Y bueno, quizá como 2 elementos para ser consecuente con ese discurso, reafirmar, reitero, el no involucramiento de Antonio Álvarez de Santi en la campaña. También dedicó palabras a otro excandidato liberacionista, Johnny Araya. Y don Johnny rompió su palabra y trató de entrar de nuevo. Y don Antonio Álvarez ha roto su palabra y está tratando de entrar de nuevo. Y no lo vamos a permitir. Ramos dijo que los Figueres y los Arias no estarán en un eventual gobierno suyo, mientras que aseguró que no aceptará aportes económicos de Álvarez de Santi. El exdiputado José María Villalta podría regresar a Cuesta de Moras en mayo próximo. Y es que este domingo el Partido Frente Amplio organizó su convención interna y encaminó a Villalta a lo que sería su 3ª diputación. La próxima fracción del Frente Amplio va a ser la fracción oficialista, porque vamos a ganar el gobierno, y va a ser una fracción que no va a dar vergüenza, como el oficialismo que actualmente está en la Asamblea Legislativa. Así de optimista es el diputado de Frente Amplio, Antonio Ortega, respecto al papel que jugará su agrupación en los próximos comicios. El 2 veces legislador y excandidato presidencial José María Villalta obtuvo un 84% de los votos en San José. El dato más relevante lo marca el ex diputado y ex candidato presidencial
el señor don José María Villalta, que ha recibido un amplísimo apoyo de los militantes del partido Frente Amplio para que encabece la papeleta de diputados por la provincia de San José. Otro exdiputado, Edgardo Araya, liderará la papeleta alajuelense. Obtuvo 64% de los votos. Esperaremos hasta el próximo viernes para que este proceso se oficialice de la forma más legal, transparente y clara. Un proceso absolutamente democrático que tuvo el Frente Amplio, el cual respaldaremos y respetaremos todas las personas del partido. El nicho electoral del Frente Amplio está satisfecho con su fracción actual, según analistas. No se prevé que el Frente Amplio vaya a sufrir una debacle electoral, como por ejemplo la que sufrió el Partido de Acción Ciudadana en el 2022, que les llevó a desaparecer completamente del plano legislativo. La elección interna se desarrolló este domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se habilitaron 86 centros de votación para un padrón de 5.699 votantes. Cabe recordar que el diputado Ariel Robles será el candidato presidencial. Qué bonito tenerte acá de nuevo. Muchas gracias, aquí estamos. Eso iba a decir yo, que honor cerrar hoy lunes al lado de dos compañeras. Eso es cierto, siempre éramos o vos y yo, o Jason y vos, pero bueno, ya ahora tenemos a Gaby. Nada más que me traigan mejores noticias de mi liga. Y a Gaby de Heredia. Y a mí de Heredia, sí, Mari. Eso sí. ¿Está bien? ¿Se compromete a eso? Bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa el miércoles. Quedó vamos a ver grabado. qué pasa el miércoles en Copa Centroamericana. Quedó grabado, Mari, comprometida. Gracias, muchísimas Mari. gracias, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos. Feliz descanso.